Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Empezamos, como siempre, con el esquema del programa, que es un programa de 3 secciones. Los que nos siguen habitualmente ya lo saben. Para los que no lo hacen, hay que explicar que empezamos con una sección histórica que corre a cargo de Carmen Turdemontis, historiadora del programa, y que en el día de hoy nos va a hablar, porque lleva ya tiempo hablándonos de las consecuencias de la Ilustración, el origen de las ideas revolucionarias que vienen de allí, con el componente de la secta masónica y su pensamiento que van a quedar impregnando todo el pensamiento de la edad contemporánea a partir de la Ilustración, y con eso hemos estado ya varios programas. Luego hemos derivado, hemos estado hablando incluso de a dónde llegó todo ese movimiento. El liberalismo es hijo de la Revolución y de la Ilustración, por tanto, y hemos llegado incluso a ver cómo condena en aquella famosa histórica homilía el cardenal Ratzinger, a punto de convertirse en papa, cómo condena esa deriva de pensamiento caótico en muchos aspectos que llama dictadura del relativismo. Porque lejos de la tolerancia supuestamente ilustrada, a lo que se llegó ya en el siglo XX se ve con muchísima claridad, y en el XXI más aún, se llegó a una verdadera dictadura fuera de la cual no se puede expresar ninguna idea ni defender ningún principio. Eso está en el origen de la Ilustración. Alfred Cobbin, historiador francés, enamorado de la Ilustración, cuando enumera todas sus bondades, deja caer, porque al fin y al cabo es un hombre honrado intelectualmente, que también en ella, en la Ilustración, podríamos hablar de un germen de totalitarismo. Y claro que lo hay, por una razón muy simple que ahora no voy a desarrollar. Hay un germen de totalitarismo porque la Ilustración suprime el concepto de ley natural. Y desaparece la patrística, toda la obra de Santo Tomás, en fin, todo lo que es ese milenio extraordinariamente fecundo de la Edad Media, de la cristiandad, y con ello desaparece el concepto de ley natural. La ley suprema, que es ley de Dios. Y a partir de ahí, repito una vez más, nunca me cansaré, para dejar claro el concepto, lo que rige a partir de la Ilustración es el principio de las mayorías, de los acuerdos, de las convenciones, tal como dijo, ya lo hemos traído aquí varias veces, pero no sobra, Rousseau. Puesto que la naturaleza no produce derechos, nos quedan solamente las convenciones como fuente de legitimidad. Ha destruido con esto el concepto de ley natural. Y una sociedad en la que eso no existe, se ha descartado esa instancia superior que legitima las acciones y leyes de los hombres, puede llegar a cualquier atropello. Así que el germen de totalitarismo, claro que estaba presente en la Ilustración, aunque muchos de ellos se hubieran escandalizado, aquellos filósofos del 18, si se lo hubieran dicho claramente. Pero los totalitarismos decimonónicos y del siglo XX son también un producto de la deriva ilustrada que se tomó a partir de entonces. Bueno, después de hablar de liberalismo, relativismo, etcétera, con el componente de la secta masónica, por supuesto, hoy vamos a dar un poco marcha atrás, porque Carmen nos va a traer a España de nuevo y ver, puesto que España era un poco, desde hace ya tiempo, como el hilo conductor de nuestra historia, relacionada siempre con la de la Iglesia,
nos va a traer aquella España ilustrada que se enfrenta con la invasión napoleónica y a partir de ahí pues también va a introducir un cambio importante en la historia de Europa. Y no porque, entre otras cosas, sea España el país que finalmente, y tras una lucha larga y devastadora, derrota a Napoleón, porque este es un hecho y Napoleón es un hijo de la Revolución Francesa, sino porque además, indiscutiblemente, en la España anterior a la invasión napoleónica se ven ya corrientes disolventes de pensamiento ilustrado. Aquí ya hemos visto varios, porque entre otras cosas ya nos trajo también Carmen el ataque y la disolución de la Compañía de Jesús, que por supuesto significa un menoscabo de la autoridad pontificia, eran el ejército del Papa. Pero en la España ya de Carlos IV, cuando la compañía ha sido ya disuelta, nos encontramos con una tensión dentro de los gobernantes españoles con los que le tocó lidiar a este rey, donde encontramos de todo. Por supuesto hay ilustrados en España, hay una ilustración católica indiscutible. No olvidemos nunca que el primer ilustrado español es un benedictino, el padre Feijó, que deja una obra, en un sentido a veces puede caer en el ridículo porque es hipercrítico, que es uno de los rasgos de la Ilustración, pero en materias de fe no comete un solo tropiezo. Pero junto a él y otros como él nos vamos a encontrar ya con lo que entonces se llamaba, sobre todo en política, elementos impíos. En la época de Carlos III los hubo, pues todos los que se lanzan al asalto contra la Compañía de Jesús, a destacar especialmente Roda, son impíos y están pensando ya en la destrucción de la Iglesia. Y en la época de Carlos IV pues hay algo similar. Pero la España de entonces era muy distinta a la Francia revolucionaria. Por ejemplo, en la llegada al trono de Carlos IV prácticamente coincide con el estallido de la Revolución en Francia. Y así como los estados generales que se convocaron en Versalles, ya en ellos se ve el inicio de una revolución que traerá consecuencias gravísimas, aquí hay unas cortes de españolas que se reúnen para reconocer al príncipe de Asturias como heredero, futuro Fernando VII, que todavía tratan al rey con todo el respeto y toda la veneración de la España de entonces. El mismo respeto y la misma veneración hacia la monarquía que se había expresado en los siglos anteriores. Pero España va a ser barrida, en buena medida, por estas ideas enciclopedistas que vienen de Francia, aunque no le faltarán también españoles que se apunten a esa nueva ideología, si bien son una minoría, lo que conocemos como afrancesados, que van a destacar sobre todo durante el gobierno de Napoleón, es decir, de José Bonaparte, cuando su hermano Napoleón le deja en España al frente de los destinos de España, trayendo ya un principio revolucionario, anticlerical, con disolución de las órdenes religiosas y algo sorprendente: la prohibición por José Bonaparte en 1809 de celebrar nuevas ordenaciones sacerdotales, entendiendo que ya teníamos bastantes. De esto se habla poco. Hay españoles desde hace ya un tiempo enamorados de Bonaparte, que lamentan enormemente que no fuera Pepe Botella quien se hiciera con el trono en España, pero yo no sé si es que no ignoran algunas de sus medidas o están muy de acuerdo en que ya sobraban los curas, no lo sé. Pero en cualquier caso, no podemos defender ni hacer el panegírico de José Bonaparte en España. En definitiva, todo lo que ocurre en el reinado de Carlos IV viene condicionado por los terribles sucesos de Francia, donde la revolución, que es un proceso largo, está desarrollándose y habrá momentos terriblemente duros, incluso para España, en los que vendrá pues la ejecución de los reyes, la revuelta popular en Francia contra la revolución. El ejemplo más claro es la Vendée, pero no es muy diferente de lo que está ocurriendo en España, donde también el pueblo se levanta contra las ideas no imperantes en España, pero sí en la Francia de su época, y que se contemplan ya aquí como una amenaza que antes o después
acabará llegando al territorio español. Vamos adelante con esta situación, podríamos calificar de dramática, que se vive en la Francia, en la España de Carlos IV, en esas vísperas revolucionarias en las que ya todo español es consciente que antes o después, y con más o menos intensidad, habrán de afectar a la nación española. En España, ese arranque revolucionario fue contemplado con horror. Coincidía exactamente con la llegada al trono de Carlos IV, cuyo reinado estuvo condicionado por los sucesos de Francia. Primeramente, Floridablanca trató de establecer un cordón sanitario que impidiera la entrada de propaganda revolucionaria. El debelador de los jesuitas, el mismo que se refería al Papa como el fraile, era consciente también del peligroso fenómeno que tenía lugar más allá del Pirineo. ¿Quién habría de decirlo? Las luces de la Ilustración derribando el despotismo ilustrado. ¿Quién se lo hubiera dicho al duque de Orleans, tan amigo de los filósofos, jefe oficioso de la Revolución naciente, considerando la alternativa liberal a su primo el rey, cuya muerte votaría? Para terminar él mismo de la misma manera. Ya era tarde. Nadie podía parar ya aquella hecatombe, porque empezaba a brillar otra luz que hasta entonces solo se reflejaba en las de la enciclopedia, la del engaño, la de, como decía Benedicto XVI, la astucia que tiende a inducir al error. Floridablanca llegó a ser tan aborrecido de los jacobinos que enviaron contra él un compatriota asesino que falló cuando intentaba apuñalarle en Aranjuez. Protestó enérgicamente contra las vejaciones recibidas por la familia real a su regreso de Baguén y respaldó la repulsa de Carlos IV hacia la Constitución de 1791. Tuvo también que retirar al embajador español en París para que no sufriera más humillaciones, mientras la embajada francesa en Madrid conspiraba ya contra él. El enviado del gobierno girondino, Bourgoin, llegó a exponer a Carlos IV los peligros de mantenerle en el poder, no solo para él, sino también para el rey de Francia. Ante esto, el antiguo ministro de Carlos III fue cesado por decreto el 28 de febrero de 1792. Toma el relevo otro personaje del reinado anterior, el conde de Aranda, que ante el cariz que tomaban las cosas parecía más a propósito por su cercanía con los enciclopedistas. Había sido además el ejecutor material, como presidente del Consejo de Castilla, de la expulsión de España de los jesuitas, lo que se tradujo en un auge de su prestigio entre todos los filósofos europeos. Incluso se le ha relacionado con la masonería nada menos que como uno de sus primeros organizadores en España. Según Ricardo de la Cierva, ha sido reivindicado insistentemente por la masonería sin que hayan llegado a encontrarse pruebas concluyentes de su pertenencia a la misma. Sin embargo, el exmasón Mariano Tirado Rojas, en su obra La masonería en España, daba muchos datos al respecto, haciéndole responsable de la creación de un primer Gran Oriente español. Pero lo fuera o no, trató de congraciarse con los girondinos, aflojando la censura y prodigando halagos a la asamblea, aunque los emigrados presionaban en sentido contrario a los reyes. El 10 de agosto, bajo la dirección de la Comuna Revolucionaria, se produce el asalto a las Tullerías, una batalla urbana que significó el final de la monarquía y llevó al temple a la familia real. Semanas más tarde tienen lugar las matanzas de septiembre, el asalto a las cárceles de París, organizado por el ciudadano Danton, encargado de justicia, que arroja un balance de 1.300 muertos en 4 días, cientos de ellos sacerdotes. Había empezado el terror, y Aranda vacila. Oficialmente vuelve a aflojar el cordón sanitario, pero a la vez apoya a la Inquisición para que lo refuerce. Ni los halagos ni la firmeza habían sido efectivos, ya que también Aranda es despedido el 15 de noviembre, en atención a sus años
puede retirarse a descansar. Le sustituye Godoy, un guardia de corps de 25 años de edad, sin méritos ni experiencia, que ante todo se volcará en salvar a Luis XVI. Su vida, porque otra cosa era ya imposible. Ofrece a la Convención lo que puede, la neutralidad española y su mediación ante las monarquías europeas coaligadas contra la República. Su representante en París, Ocáriz, recurre al soborno. Pero el 21 de enero de 1793 el cristianismo es guillotinado. Destacar que España en este periodo, incluso los más ilustrados, dentro de los ministros de Carlos IV, van a tratar de frenar esa avalancha revolucionaria. Florida Blanca, que había conseguido su título nobiliario por algo tan poco honroso como fue dar el golpe de gracia a la Compañía de Jesús, presionando al Papa en Roma, sin embargo, un hombre que estaba bien visto por los filósofos franceses, acaba siendo aborrecido. Porque cuando la revolución se pone en marcha, como ha dicho Carmen, establece un cordón sanitario para que toda esa propaganda revolucionaria no pueda entrar en España. Era bastante ingenuo, porque aparte de que podía entrar, y en parte entró, es que el pueblo español no estaba dispuesto a recibirla. Era un pueblo profundísimamente monárquico y igualmente profundo en su fe católica. Pero claro, había miedo de que esto se fuera extendiendo. Y luego también honra a Carlos IV y a sus ministros ser, pues, entre los reyes de Europa, los más destacados en la defensa de la vida, por lo menos la vida, de los reyes de Francia, que estaba ya muy comprometida después del asalto a las Tullerías, la prisión en el Temple. Ya se abre el proceso contra Luis XVI, más tarde será el proceso contra su viuda, María Antonieta, y pagarán en la guillotina pues las culpas de otros, porque realmente estaban condenados a muerte desde antes de que la revolución hubiera comenzado. Pero sobre todo lo que van a pagar es ser el símbolo de lo que eran, de lo que representaban. Para Luis XVI, al que se acusó de traición por sus contactos con su cuñado, el emperador de Austria, todavía del Sacro Imperio, para Luis XVI, esa connivencia con su cuñado el emperador no era nada más que algo necesario, obligatorio en conciencia para él, el cristianísimo, que tenía que salvar a la nación que había heredado de los males de la revolución, especialmente en las cuestiones de fe. ¿Cómo juzgar a un hombre que lo que trata de hacer es impedir una revolución que quiere acabar con la Iglesia francesa? Por supuesto, esto ni siquiera se contempló en su proceso. Se le presentó como traidor porque había tenido contactos con una potencia extranjera, la nación de origen de su mujer, María Antonieta, pero no se entró en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión era demasiado espinoso para los que le juzgaban, porque si lo que quería, como digo, es salvar la fe en Francia y mantener el vínculo de la monarquía francesa con la Santa Sede, como lo intentó en su correspondencia con Pío VI, entonces, claro, ¿con qué argumento se le podía condenar a muerte? Es una cuestión de conciencia. Él sabe que ante todo tiene que defender la fe en Francia y desde luego sus jueces no están dispuestos a entrar en esas consideraciones, porque lo que están haciendo es un juicio político en el que le ven simplemente como aquel príncipe que ha obstaculizado la imposición de las ideas enciclopedistas en el país. Ha obstaculizado incluso la proclamación de una república, detrás de la cual iban en última instancia, aunque la primera Constitución francesa establece que el país sigue siendo una monarquía. Representaba demasiadas cosas, y en cuanto a las más importantes de todo lo que representaba o intentó representar una garantía de mantener la fe, como se ve en la correspondencia que mantiene con el Papa. De ahí viene su intento de fuga cuando le detienen en Bagen, porque no quiere seguir sancionando las medidas contra la Iglesia
a partir sobre todo de que se establece la Constitución Civil del Clero. Esto nos llevaría muy lejos, pero simplemente dejar aquí un apunte. Lo que se estaba enfrentando en la Francia revolucionaria era la Francia católica que el rey quería defender contra la Francia gnóstica, masónica, deísta, anticatólica, en definitiva, que trataba de imponer la revolución y acabó imponiendo definitivamente. Y si no, ¿cómo explicar que tras la caída del rey y proclamación de la República se establezca una nueva religión de Estado, donde por supuesto está prohibido tajantemente el culto católico y ya empiezan las ejecuciones de sacerdotes? En estas cuestiones no entramos, no queda bien, ni siquiera los historiadores franceses hasta hace no mucho querían tratarlo. Ahora ya sí, hay toda una escuela historiográfica francesa, que es la que más ha destacado esta persecución religiosa, en la que por supuesto ha tenido un peso decisivo Reynald Césaire con su tesis sobre la guerra de la Vendée, y luego hay grandes historiadores también como Viguerie, que ha hablado sobre todo de la persecución religiosa en Francia, terrible, violentísima, sectaria. Esto es lo que le toca a la católica España, enfrentarse con lo que estaba pasando al otro lado del Pirineo. De manera que, bueno, lo que venga a partir de aquí, desde el momento en que la familia real española es detenida por Napoleón, llevada al exilio en Francia, nos trae aquí a su hermano, que viene con una constitución debajo del brazo, es decir, a imponer un sistema constitucional al modelo francés, y con las medidas contra la Iglesia que ya he mencionado. Prohibición de ordenaciones sacerdotales, es asombrosa la medida, pero se llevó a cabo, y luego la expropiación de los bienes del clero regular. Curiosamente, en Cádiz, mientras tanto, se estaba redactando en ese reducto gaditano una constitución liberal, no menos revolucionaria que la francesa de 1791. Y por un lado está el rey imponiendo lo que quiere, es decir, laicismo a ultranza, y por otro lado, de una manera más suave, con más consideraciones hacia el catolicismo español, que duda cabe, pero en definitiva en una dirección no muy distinta, en la Cádiz de la Guerra de la Independencia se está llevando a cabo también una revolución liberal. Y entre medias, ajenos a todo eso, a lo que ocurre en Madrid y a lo que ocurre también en Cádiz, está el pueblo español, de norte a sur y de este a oeste, representado en todos sus estamentos sociales, luchando contra el invasor, que duda cabe, defendiendo la independencia, la soberanía española, pero también, y esto es importante y se suele olvidar intencionadamente, el antiguo régimen, la unión del trono y del altar. Y por eso se luchó en España desde 1808 hasta 1814. Y sin esta clave de interpretación, pues nunca entenderemos ni lo que fue la Guerra de la Independencia, ni lo que va a venir después, cuando por fin se imponga en España el régimen liberal. Bueno, esto en cuanto a historia, nos estamos introduciendo en un momento en el que España, de una manera violenta, se va a ver apartada de la Santa Sede, porque hay otros dos pequeños detalles que habría que subrayar, ¿no? Y es que la Revolución Francesa, en un periodo ya menos virulento, después de las matanzas de septiembre, del periodo del terror, lo más sangriento de todo, es que los ejércitos franceses llegan a entrar en Roma, en época del Directorio, general Berthier, secuestran al Papa, lo secuestran, y no es de una manera figurada. Pío VI es llevado prisionero a Francia y muere prisionero allí, en el Delfinado francés, en Valence. Y publica la prensa jacobina: ha muerto Pío VI y último, dando por hecho que no habría más papas. Y durante un tiempo parece imposible que se celebre ni siquiera un conclave en Roma, ocupada como estaba por las tropas de la Revolución Francesa. Por eso tardan bastante en elegir al sucesor. Pío VII, que fue elegido no en Roma, donde no podía ser, sino en Venecia y bajo la protección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Todo eso vivió la Iglesia Católica a consecuencia de la Revolución Francesa.
¿Qué idea podía tener el pueblo español igual de católico que 2 o 3 generaciones antes? De aquel proceso revolucionario. A ver, ¿qué idea? Otra cosa es que ya en España empieza a verse la proliferación de liberales, primeramente en el ejército, después ya en los partidos políticos que se organizan rápidamente, y en definitiva, no quiero entrar en más detalles, pero están haciendo eso que hemos llamado la división entre 2 Españas. La España católica, que quiere defender su tradición y sobre todo su fe, y la España liberal, que quiere imponer el modelo de la Revolución Francesa aquí en España. Esto será lo que dará lugar a las guerras civiles, las carlistas en concreto, y luego más tarde, claro, a otras guerras civiles que vendrán dándose después a partir de ahí. Y esto es un resumen muy, muy breve de lo que es la historia de España. Pero que hay que enseñarlo como es, con todo el conjunto de mártires que va a traer también, tanto en Francia la Revolución, como aquí en España, el sistema liberal, cuando se aplique. Dejo en el aire, y quizá lleguemos a verlo, algo que ya se ha tratado aquí, la matanza de frailes de 1834, en la España liberal, donde de repente una mañana, el día 17 de julio, piquetes organizados empiezan a asaltar los conventos de los frailes, empezando por los jesuitas, donde, por cierto, a alguno de los sacerdotes le sacaron los sesos para cocerlos en una fonda de la calle de la Concepción Jerónima. Se llegó a unos grados de salvajismo inconcebibles sin que se reprimiera ese movimiento. Y de ahí podemos pasar pues a todo lo que trajeron las guerras entre Don Carlos y el ejército isabelino, que defendía los derechos de una niña que estaba en el trono, muy a su pesar, porque Isabel II, cuando llega a su mayoría de edad, resulta ser que ideológicamente está mucho más cerca de lo que defendía su tío Carlos que de aquello que defendían los que mantuvieron en el trono a su madre, María Cristina. Triste, tristísima, contradictoria historia, la de la España del siglo XIX, que comienza precisamente por esta entrada de las ideas ilustradas, enciclopedistas, en un país que las había rechazado y lo hubiera seguido haciendo, de no haber sido por toda esta circunstancia dramática y por una invasión extranjera que supone una guerra de una duración de 6 años, guerra devastadora. Bueno, esto ya como iniciación a lo que es la guerra de la independencia y lo que nos va a traer. Así que seguimos en un proceso revolucionario, porque esto lo podemos considerar proceso revolucionario español. Todo lo que viene después son revoluciones liberales en España y fuera de ella, que van a ocuparnos durante la primera mitad del siglo XIX todo el continente. Con esto de la parte histórica, Carmen, ¿qué querrías añadir? Yo quería destacar sobre todo algo que tú siempre comentas respecto a la Revolución Francesa, que es el germen de luego todo lo que estamos hablando, de todo lo que pasa después en el resto de Europa y en especial en España. Y es que tenemos que tener muy en cuenta que la Revolución Francesa no empieza por el pueblo, desde luego. Y eso es como una idea que parece como que la Revolución Francesa, la gente salió a la calle. Es una revolución burguesa, con toda la idea de cambiar, de destruir al rey y de proponer una nueva manera de gobernar y de funcionar. Entonces, a mí me parece fundamental el tener clarísimo que la Revolución Francesa no es de repente una revolución espontánea del pueblo, que es lo que muchas veces parece que nos enseñan. Es una revolución burguesa, ilustrada y con toda la idea de... Ellos sabían perfectamente lo que querían. No viene espontáneamente desde el pueblo francés, que era un pueblo completamente católico igual que el español. En un 90% de práctica religiosa cuando se inicia la revolución. La revolución, claro, que persigue en Francia un cambio religioso y lo logra por la fuerza, con una cantidad de mártires que todavía esperan su proceso para subir a los altares, aunque ya hay unos cuantos, algunos de la Vendée y otros de otras zonas de Francia, pero está buscando también un cambio religioso, por supuesto con adoración al Ser Supremo, etcétera, etcétera. Aquí han tenido mucho que ver las logias masónicas, porque esa religión deísta, por supuesto, tiene mucho que ver con la religión masónica. Y eso es lo que van a intentar imponer en España,
dando con esto inicio a un siglo trágico de enfrentamientos en los que la lucha era a muerte porque les iba tanto en ello como defender lo más sagrado para ellos, ¿no?, que era su fe. Con esto, pues de momento lo podemos dejar. Hay mucho más que decir, pero tenemos que pasar a la siguiente sección que nos trae también Carmen, en la cual volverá a traernos una santa de aquel periodo merovingio. Merovingios son las dinastías que descienden de Clodoveo, rey de Francia. Y hoy volveremos a ver a otra santa que nos trae Carmen, también fundadora, con vocación monástica y perteneciente a la realeza merovingia también. Si no me equivoco, es Santa Batilde la que nos trae hoy. Santos en la historia de la Iglesia. Esposa de Clovis II, rey de Francia, momento y lugar de nacimiento desconocido. Falleció en enero del 680. De acuerdo con algunas crónicas, vino desde Inglaterra y era una descendiente de los reyes anglosajones, pero esta es una afirmación dudosa. Es cierto, en cambio, que fue una esclava al servicio de la esposa de Erchinoald, alcalde del Palacio de Neustria. Las inusuales cualidades mentales y sus virtudes inspiraron la confianza de su amo, quien puso a su cargo muchos de los asuntos domésticos y después de la muerte de su esposa deseó desposarla. Entonces la chica huyó y no volvió hasta que Erchinoald se hubo casado nuevamente. Aproximadamente en la época de Clovis II, la conoció en la casa del alcalde del palacio y fue impresionado por su belleza, su gracia y por los buenos informes que tenía de ella. La liberó de su esclavitud y se casó con ella en el 649. Esta repentina elevación no disminuyó las virtudes de Batilde, sino que le dio nuevo lustre. Su humildad, espíritu de oración y la generosidad de su gran corazón hacia los pobres fueron particularmente destacables. 7 años después de su matrimonio, su marido murió en el 656, dejando a Batilde con 3 hijos, Clotario, Childerico y Thierry. Una asamblea de los principales nobles proclamó a Clotario III, de 5 años de edad, rey, bajo la regencia de su madre Batilde. Ayudada por la autoridad y el consejo de Erchinoaldo y los santos obispos, Eloy de Noyon, Owen de Rouen, Léger de Autun y Clodebert de París, la reina pudo llevar a cabo útiles reformas. Abolió el desgraciado comercio de esclavos cristianos y firmemente reprimió la simonía entre el clero. También lideró la senda de la fundación de instituciones de caridad religiosas, tales como hospitales y monasterios. A través de su generosidad fue fundada la abadía de Corbet para hombres y la abadía de Chilly, cerca de París, para mujeres. Alrededor de esta época fueron establecidas las famosas abadías de Sumiers, Jouarre y Luxeuil, muy probablemente, en gran parte, a través de la generosidad de Batilde. Bertilde, la primera abadesa de Chilly, quien es honrada como una santa, vino desde Jouarre. La reina deseaba renunciar a su posición y entrar a la vida religiosa, pero sus obligaciones la mantuvieron en la corte. Erchinoaldo murió en 659 y fue sucedido por Ebroin. No obstante, la ambición del nuevo alcalde del palacio, la reina tuvo la capacidad de mantener su autoridad y usarla para beneficio del reino. Después de que sus hijos fueron establecidos en sus respectivos territorios, Childerico IV en Austrasia y Thierry en Burgundia, volvió a su deseo de una vida recluida y se retiró a la abadía de Chilly, cerca de París. Al entrar en la abadía, depositó la insignia de la realeza y deseó ser la más baja en el rango entre sus internas.
tomó su posición detrás de las novicias y sirvió a los pobres y enfermos con sus propias manos. La oración y los trabajos manuales ocuparon su tiempo, y no deseó ninguna alusión a la grandeza de su antigua posición. De esta manera pasó 15 años de retiro. A comienzos del año 680, tuvo el presentimiento de la proximidad de su muerte e hizo reparación y preparación religiosa para la misma. Antes de su propio fin, aconteció el de Gadegond, un niño al que había sostenido en la pila bautismal y había entrenado en la virtud cristiana. Fue enterrada en la abadía de Chilly y canonizada por el Papa Nicolás I. Un ejemplo más de cómo la fe católica se extendía en Francia. En este caso viene de una princesa de origen inglés y de toda esta serie de reyes merovingios. En la corte de estos reyes merovingios hay una nómina impresionante de santos que convendría ir rescatando, porque además nos proporcionan ejemplos admirables, ¿no? Como el de esta reina que renuncia a todo, que no tiene ninguna ambición personal y que lo que quiere es servir, situándose en el monasterio por detrás de las novicias. O sea que una enseñanza de humildad, de amor al prójimo y de espíritu de servicio que es francamente interesante. No ya solo que ella deje todo el papel protagonista que había tenido en la corte de Francia, sino que lo que quiere es ocupar un puesto, el último de ellos, dentro del monasterio donde se retira para pasar el resto de su vida. Y con esto pasamos ya enseguida a la tercera y última sección, donde vuelve María Ornedo a hacerse cargo de la misma y seguimos con Magisterio de la Iglesia y también con Eucaristía, con San Cesario de Arles. El Magisterio de la Iglesia. En nuestro último programa estuvimos viendo textos eucarísticos del siglo VI y el último que vimos fue de San Cesareo de Arles, que vamos a continuar con él. En este sermón está hablando sobre la importancia de la misa. Dice: por lo que os ruego una y otra vez que ninguno de vosotros se vaya de la Iglesia, a no ser cuando se hayan celebrado del todo los divinos misterios. Y manteneos de tal modo en la Iglesia, que ninguno de vosotros trate de ocuparse en charlas ociosas o terrenas. Yo os amonesto humildemente, y al mismo tiempo os doy testimonio, lo que a mí me conviene decir y a vosotros oír, que el que desprecia al pregonero sentirá al juez, mas aquel que me haya oído con gusto y se esfuerce en cumplir lo que es suplicado, creo de la misericordia de Dios que le será recompensado con premios gloriosos en este mundo y en el futuro. Pero aquel que quisiere despreciar no se podrá excusar ante el tribunal de Cristo, diciendo que a él no le impidieron hacer el mal, ni fue incitado con asidua admonición a las cosas que son santas y agradables a Dios. Pero creemos de la misericordia de Dios que no habéis de caer en veredicto de desprecio, sino que más bien, por una obediencia benigna, llegaréis al reino, concediéndolo nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Si quisierais reconocer y considerar diligentemente, amadísimos hermanos, cuánto dolor y cuánta amargura haya en mi alma cuando os veo que no queréis esperar hasta el fin de las misas,
podríais tener compasión de vosotros y de mí, porque el que entiende lo que se hace en la Iglesia cuando se celebran los divinos misterios, conoce cuánto mal hacen aquellos que se van de la Iglesia aún no acabadas las misas sin alguna gran necesidad. Y por consiguiente, si queréis librarme a mí de la tribulación de mi alma y quedar absueltos vosotros del pecado, no me despreciéis a mí, que es ruego. Temed aquello que dijo el Señor de los sacerdotes. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Lucas 10:16. Porque el que no teme ni se avergüenza de marcharse enseguida de la Iglesia, sin esperar a que terminen las misas, no dude que peca doblemente por abandonar los divinos misterios y por contristar y despreciar al sacerdote que está solícito por él. Si os invitare nuestra humildad a ejecutar algunas obras terrenas y costosas, creemos que vuestra caridad nos prestaría obediencia. Pero, pues que no os movemos a empeños terrenos, sino a los celestiales, ni a temporales, sino a los que han de aprovechar el alma para siempre. Ni solicitamos ganancia alguna transitoria, sino que os invitamos a los tesoros celestes. Considerad en qué peligro permanezcan los que no tratan de prestarnos obediencia. Pero yo, queridísimos hermanos, no lo siento tan acerbamente cuando os marcháis de la Iglesia porque me hagáis corporalmente algún daño, sino porque os veo pecar tan gravemente contra Dios a vosotros, a quienes deseo que seáis perfectos. Por lo que os ruego una y otra vez, que ya que cualsequiera que seamos nosotros, aunque menos dignos, somos invitadores de parte del Señor, y no os invitamos cuando reunís en la Iglesia a un convite terreno, en el que se sirve comida de hombres, sino al celestial y espiritual, en el que se pone el pan de los ángeles. No os cause fastidio, no despreciéis el convite de nuestro Señor, para que Él no os desprecie en la felicidad de su reino, pues debéis temer aquella sentencia evangélica, por la cual el mismo Señor dijo que eran indignos de su convite aquellos que habían sido invitados a las bodas y habían tenido en menos el ir, y mandó invitar a otros. Mateo 22:29. Y no se ha de considerar ociosamente, sino que se ha de temer el que hayan sido juzgados indignos por boca del mismo Señor, aquellos que por impedimentos mundanos no quisieron ir. Y por eso, para que no se pueda decir de nosotros también esto, como ya os lo supliqué, tengamos paciencia por espacio de 1 o 2 horas, mientras en aquella mesa espiritual se pone el alimento de las almas y son consagrados los sacramentos espirituales. Y puesto que dicha primero la oración dominical, os es dada la bendición no de parte de un hombre, sino por medio de un hombre, con ánimo agradecido y piadoso, con cuerpo humillado y corazón compungido, recibid el rocío de la divina bendición, para que según la promesa del Señor, se haga en vosotros manantial de agua que salta hasta la vida eterna. Juan 4:14. Pues el que no todos pueden permanecer en la Iglesia es efecto de ocupaciones diversas y varias, porque de unos se apodera la debilidad del cuerpo, de otros la pública necesidad, a otros ata
y como que arrastra cautivos la codicia. Pues cuántos ahora en las plazas o en los atrios de las basílicas litigan o se dedican a sus negocios. Cuántos en los pórticos de las basílicas o en las sacristías se ocupan en murmuraciones o en conversaciones ociosas, entre los cuales no suele ser tampoco pequeño el número de los clérigos. Estos tales, ¿qué provecho podrán sacar de las divinas escrituras, pues que ni permiten que llegue a sus oídos el sonido mismo de la escritura, sino que se cumple en ellos aquello que está escrito, como de un áspid sordo que obtura sus oídos para no oír la voz de las escrituras que encantan? Salmo 57:5. Y por eso, vosotros, a quienes se ha dignado Dios dar su temor y su amor, y que venís a la Iglesia con gran compunción, corregid muy frecuentemente a aquellos que o no quisieron o quizá no pudieron venir hasta aquí, amonestándoles y dándoles saludable consejo de que teman aquello que está escrito. Los obstáculos de este mundo les hicieron miserables. Proverbios 14:34. Bueno, a mí esto me recuerda a lo que el otro día comentábamos en cuanto a esa ligereza con la que la gente va a misa muchas veces, ¿no? No siempre, pero yo creo que además en esto insisto que ha habido una corrección, pero que ha habido muchos años en los que la gente después de comulgar echaba a correr. Era una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? Todavía ahora ves a alguien que se va antes de tiempo, pero yo creo que menos que antes. La gente en general espera, como es debido, a que se acabe la misa y el sacerdote se vaya, ¿no? Pero hemos visto todos muchas veces todo lo contrario, ¿no? Como la misa acaba cuando deciden irse unos cuantos, porcentaje alto de los que han estado allí, y como dice el autor, luego los ves en las puertas de las basílicas hablando de negocios. No faltaban clérigos que se unían a estas conversaciones. En fin, se iban a tratar de los asuntos del mundo, sin tener en cuenta que habían sido convidados nada menos que al banquete del Señor. O sea que el desprecio hacia la Eucaristía es de una enorme gravedad. Y no tenemos más que ir al Evangelio y ver el ejemplo de qué se hará con aquellos que, invitados al banquete del Rey, deciden no asistir, aparte de ir a buscar por la calle convidados que llevar al banquete, ¿no? Pero es gravísimo ese desprecio, es despreciar a Dios en algo tan importante como es el sacrificio de la Santa Misa, instituido precisamente por Cristo para poder comulgar, para entregarnos su cuerpo y su sangre. Es decir, para una ceremonia que nos salva, que nos une a Él, que nos ayuda más que ninguna otra a darle gracias por todo lo recibido. En definitiva, parece inconcebible que un católico que cree todo esto firmemente, pues a partir de cierto momento de la misa considere como si aquello fuera un trámite que, bueno, lo importante ya ha pasado, ya nos vamos. No ha pasado nada de lo importante hasta que nos den la bendición y podamos irnos, ¿no? Porque si no, no estaríamos ahí perdiendo el tiempo. O sea que lo que está haciendo aquí el autor es llamar la atención sobre que no podemos dar por terminada la celebración eucarística cuando nos conviene o nos apetece. De la misma manera que en misa tenemos que estar atentos a lo que ocurre en ella. A mí la verdad me sigue molestando todavía cuando veo a gente que está de tertulia en misa y se están contando noticias o quedando para más tarde hacer no sé qué. Tampoco es que sean la generalidad de los que van, ¿no? Pero no faltan algunos que están en eso, o sea, están en otra cosa. Y yo creo que en misa no se puede estar en otra cosa ni un solo minuto, salvo caso de urgencia, que haya ocurrido algo que haya que reparar de inmediato. No siendo así, pues es vergonzoso, y yo creo que no son conscientes de lo que están haciendo en cuanto al desprecio al Señor de todo lo creado, ¿no?
Rey del universo. O sea que esto es tan antiguo como el hombre, como el cristiano incluso. Y quiero también insistir en que no quiero generalizar, porque pienso que al menos en las misas que yo frecuento esto no se da. Pero insisto, sí que he visto cómo se daba hace unos años, pongamos en los 70 aproximadamente, ¿no? Y sobre todo entre gente joven y más tarde también, ¿no? Que consideraban que ya se podía marchar porque ya la comunión se había dado y nos íbamos. Entonces, ¿pero a qué habéis venido? ¿Qué os pensáis que está ocurriendo aquí? En fin, que no está nada mal este magisterio de la Iglesia, que lo que nos está diciendo en lo que ha traído hoy María es que la misa nos la tomemos en serio desde que empieza hasta que se termina. Porque no es estar ahí un rato precisamente en el momento central, que yo creo que todo se entiende que es la consagración, la recepción de la Eucaristía, etcétera. Es que todo lo demás tiene un significado y deberíamos conocer mejor la liturgia y saber paso a paso qué es lo que está ocurriendo en torno al altar donde Cristo se nos acerca precisamente para darnos gracias, fuerzas y una manera de vivir con más coherencia la fe que profesamos y que Él nos ha regalado, porque nos ha regalado todo, incluida la salvación, ¿no? ¿Algo más que comentar, María Carmen? Bueno, yo destacaría dos textos que ha citado San Cesareo de Arles. Uno, Juan 14:4, en el que dice que es una bendición. Dice, recibid el rocío de la divina bendición para que, según la promesa del Señor, se haga en vosotros manantial de agua que salta hasta la vida eterna. Y el otro texto que me ha llamado la atención es de Proverbios 14:34, cuando dice, los obstáculos de este mundo les hicieron miserables. Bueno, pues cuántas veces hay tantos obstáculos en este mundo que dejan que las personas dejemos de asistir a este acontecimiento, el más importante, decíamos antes, de toda la historia que puede ocurrir, es que se produzca una misa. Bueno, encuentro que es un comentario muy generoso, porque los obstáculos de este mundo nunca serán tan graves. Comprendo que hay casos de necesidad, ¿no? Pero ¿qué obstáculos son esos que les impiden asistir? Vamos a ver, si es que muchas veces no van, prefiero no dar ejemplos claros, ¿no? Sino porque les divierte más hacer otra cosa o porque no quieren quedar mal con alguien con el que han quedado para verse después o contarle algo. Eso no son obstáculos para no ir a misa o para dejar la misa colgada cuando a ti te parece que ya has hecho suficiente, ¿no? O sea que no se puede frivolizar con esto, que es que estamos asistiendo precisamente a una ceremonia de un sacrificio que es un poco el eje, o debería de ser el eje de nuestra vida religiosa, ¿no? Así que obstáculos, bueno, pues vamos a ver cuáles son los obstáculos, ¿no? En fin, creo que con esto podemos despedirnos por hoy hasta el próximo programa. Muchas gracias, desde luego, y hoy especialmente porque has dejado clarísimo, María, con el texto elegido, cómo debemos estar en misa y por cuánto tiempo. Gracias y buenas noches, María Ornedo. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias y buenas noches también, Carmen Turdemontis, que nos has ilustrado sobre lo que fue también la Revolución Francesa, los efectos devastadores que tuvo en el resto de Europa, incluyendo nuestra patria, la muy católica España, donde a partir de entonces, pues, para mal, muchas cosas no volverán a ser lo mismo, porque ahí quedan las secuelas de aquello que pasó a finales del siglo XVIII e incluso a principios del XIX, toda la guerra de la independencia, el dominio napoleónico, etcétera, etcétera. Bueno, vamos aclarando ideas y conceptos, algunos de magisterio y de orden práctico dentro de la práctica religiosa, y otros son conceptos históricos que nos hacen entender el por qué se ha ido relajando, cuando no negando las verdades de fe, y yo creo que al conocer esto, pues quizá muchos se sentirán interpelados para decir, vamos a dar marcha atrás, vamos a recuperar la verdad de nuestra fe, ignorando o superando los obstáculos que nos han llevado a una situación actual bastante más pobre que la que vivieron nuestros antepasados no hace ya tantísimo tiempo, ¿no? Pero que estaban más cerca de Dios y de su ley
de lo que estamos nosotros con motivos, la verdad, bastante frívolos muchas veces. Gracias a las dos y buenas noches, por supuesto, a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Pero tiene que despedirse Carmen también, que tiene siempre un mensaje que dejar a nuestros oyentes. Pues buenas noches a todos y recordar que nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia. También que nos pueden escribir al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.